Vamos a hablar otra vez del lenguaje, siguiendo las secuencias, porque ahora son secuencias y series desde distintos ángulos que hemos venido tocando el tema de lenguaje. El último es sugerente, puesto que vincula la filosofía al lenguaje. No puede haber filosofía sin lenguaje. Entonces el secreto de la filosofía no está en la filosofía misma, sino en el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje entonces? Bueno, este es uno de los debates más interesantes entre lingüistas, semiólogos y, si ustedes quieren, gramatólogos. ¿Qué es lo que está en cuestión? Bueno, lo que está en cuestión es esa teoría darwinista de la adquisición del lenguaje, como si los primeros humanos, no sé si decir homínidos, porque habría que diferenciar distintas, no sé si llamarlas etapas, o distintos procesos, o distintas etapas del proceso de la humanización y también de la hominización. Pero aquí la cuestión no es tanto eso que tiene que ver con lo que podemos llamar la diferenciación, si es que no queremos hablar de evolución, desde los homínidos hasta los humanos, sobre todo, digamos, hasta llegar al Homo sapiens. Este hombre, homo o humano, que sabe que no solamente es, sino que sabe que el lenguaje lo nombra y a través del lenguaje nombra. Bueno, pero esta discusión se hace sumamente sugerente e importante desde Chomsky. Cuando Chomsky establece las estructuras mentales del lenguaje y plantea una tesis que es muy importante, que cambia la configuración de la interpretación del lenguaje, dice que los humanos nacen con su capacidad de lenguaje, es decir, que están aptos para el lenguaje, y eso implica que ya, digamos, hay una estructura genética, biológica, estructural en el cuerpo humano que lo predispone pues para el lenguaje. Y esto implica varias consecuencias. Una de ellas, la importante, es como decir, déjenme ilustrar un poco de manera exagerada, pero para que podamos entendernos. Es como decir que los humanos nacen con el lenguaje. Sabemos que los humanos tienen que aprender el lenguaje en su sociedad, el lenguaje que habla su sociedad, sabemos eso, pero sabemos también que tienen una capacidad innata para aprender cualquier lengua o las lenguas que sean, si ustedes quieren, hasta los 6 años. Después se hace más difícil una vez que se internaliza. Nos acostumbramos y adquirimos hábitos en la lengua que hemos aprendido, en la lengua que podemos llamar propia. En ese sentido, lo que aquí interesa es eso, es el planteamiento de Chomsky, porque lo que está hablando es que, digamos, ya hay pues una comunicación, y obviamente la hay en los homínidos y también en las sociedades de animales, y también ahora se sabe en las sociedades orgánicas, en las sociedades de plantas, es decir, la comunicación es algo innato a los procesos genéticos y a los procesos fenotípicos. Entonces, ¿qué se llama? Aquí no podemos cuestionar esto de este hecho de la comunicación en la vida misma. La teoría de sistemas autopoyéticos, basándose en investigaciones, precisamente aborda este tema y establece que los sistemas autopoyéticos no solamente se autoconstituyen, se autodeterminan, se autorreproducen, establecen y generan las condiciones mismas de su propia reproducción, sino que también, digamos,
en la relación con el entorno, que son otros sistemas, se establece una interconexión, un entrelazamiento, un entrecruzamiento, pero también una interpretación. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la comunicación ya es innata. Ahora, pero estamos hablando del lenguaje, y sabemos que estamos hablando del lenguaje humano, para no entrar, digamos, en otras formas de lenguaje, por ejemplo, los lenguajes moleculares, que establecen un lenguaje químico de codificación y decodificación química, por ejemplo, en las moléculas genéticas. Para no entrar en eso y solamente situarnos en el lenguaje humano, entonces aquí el planteamiento es sumamente interesante y sugerente, porque lo que se estaría planteando es que los humanos se comunicaban desde un principio. No hay tal adquisición, pues, del lenguaje, sino que el lenguaje está dado no solamente de manera innata, sino que se efectúa. Obviamente se pueden encontrar diferencias en la efectuación del lenguaje. Se dice que, digamos, no puede haber lenguaje sin ese substrato fundamental del lenguaje corporal, del lenguaje gestual, sobre la que se basa el mismo lenguaje vocal y el lenguaje escrito. No se puede, digamos, eludir esa conexión. Si ustedes quieren, en la historia de la lengua. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de que los humanos se comunicaban. Es decir, y además establecen un tipo de lenguaje que puede ser en principio gestual, pero no podemos eludir la emisión de voces y obviamente en ese sentido la emisión audiovisual, en la medida que sus contactos son visibles y perceptivos y perceptuales. Entonces, estamos hablando de una espontaneidad en distintas formas de lenguaje. Y eso implica una cosa muy importante. Pone en ridículo, por ejemplo, esas imágenes bastante infantiles que se hacen, como si los primeros humanos lo único que hicieran era balbucear. Es decir, una especie de discapacitados que tendrían que ir aprendiendo y saliendo poco a poco de su discapacidad. No hay nada más inaudito que ese tipo de imagen que es subyacente a estas hipótesis evolutivas. Si nosotros observamos el mundo real efectivo, el mundo, digamos, de las formas de vida, vamos a notarnos que todas las formas singulares de vida, digamos, tienen un comportamiento espontáneo y es armónico en relación con sus entornos y en relación con la relación con los demás seres orgánicos, con el territorio, etc. Es decir, hay una espontaneidad, hay una armonía, hay una soltura. No hay nada de que se parezca a una especie de discapacidad. Los animales no son discapacitados respecto del hombre o del humano, no lo son. Es decir, son completos y actúan de manera adecuada y completa en relación, digamos, a su composición corporal y su relación con el ambiente o el entorno. Entonces es un absurdo hablar o tener esa imagen subyacente de humanos que balbucean, no. Chomsky nos lleva precisamente a esta certeza, esta comprensión del acto inaugural del lenguaje como un acontecimiento humano desde un principio. Ahora, que el lenguaje ha ido transformándose es otra cosa. Entonces estamos hablando entonces del lenguaje. Entonces no hay sociedades sin lenguaje. Y no hay sociedades sin lenguaje y sin escritura. El otro absurdo de una interpretación eurocéntrica que se hizo famoso en esa interpretación filosófica también eurocéntrica y racista de Hegel, que establece que hay sociedades ágrafas, sin entender qué cosa es la escritura.
cuando ahora sabemos que hay distintas formas de escritura, no solamente escrituras ideográficas, jeroglíficas, sino que la escritura ya está inscrita, ya está establecida en el mismo movimiento corporal y en la relación con el espacio. Entonces, ¿qué se llama? Estamos precisamente ante el derrumbe completo, pues, de ese tipo de hipótesis evolutivas, darwinistas, que en términos de investigación científica son insostenibles. Pero ¿a dónde vamos? Sobre todo en relación a lo que habíamos dicho anteriormente, a la serie sobre exposición del lenguaje y pensamiento, lenguaje y filosofía. Estamos viendo a que todas las sociedades, digamos, desarrollan su lenguaje. Entonces tenemos que hacer historias no indoeuropeas del lenguaje, porque esa invención del indoeuropeo es una visión eurocéntrica y obviamente en ese sentido estaríamos de acuerdo con las implicaciones de la tesis de Edward Said imperialistas, porque están legitimando la dominación eurocéntrica, la dominación colonial y la dominación imperialista. No es nada más que una legitimación, un discurso de legitimación. Es decir, todas las lenguas tienen su propia historia específica. Todas las lenguas ya hablaban, inclusive escribían a su manera. Es decir, hay una historia de las lenguas, cómo nacen y la forma como nacen de manera autónoma. Ahora, la forma como estas lenguas se combinaron en el intercambio. La lengua no solamente se hace para hablar entre los que hablan la lengua propia, sino para hablar también con las otras lenguas, los otros pueblos que tienen otras lenguas. Esto es importante y por lo tanto hay una transformación, pues, de las lenguas. Pero además es difícil imaginar que habría poblaciones desde un principio aisladas y que después se descubren. Eso es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya se sabe, que venimos del África, el Homo sapiens viene del África. Y posiblemente los lenguajes, los primeros lenguajes humanos, los primeros humanos que hablan, que estaban en el África, dan como consecuencia que los primeros lenguajes nacen en el África. Bueno, entonces, la forma como nacen tiene que ver también con sus intercambios y sus comunicaciones. Entonces es un hecho no solamente social, sino es un hecho intersocial, entresocial. Estamos hablando de acontecimientos más complejos, de los que se ha figurado la lingüística del siglo XX, a excepción obviamente de Chomsky. Ahora lo que se le dice a Chomsky es de que, si bien ha dado un gran paso, solo se ha situado en este acontecimiento que tiene que ver con las estructuras mentales del lenguaje y ha obviado o ha descuidado el otro componente del desarrollo mismo del lenguaje que tiene que ver con la interacción social, que es muy importante tener en cuenta la interacción social en el habla, en la escritura, en el uso que se hace del lenguaje, en el intercambio de las sociedades y de los pueblos, que a su vez suponen otros intercambios, si ustedes quieren, de bienes, de productos, inclusive en una etapa determinada de mercancías. Entonces, estamos pues ante la necesidad de una revisión completa de la lingüística y que va a tener consecuencias en términos de interpretación del lenguaje y además de la interpretación de la relación del lenguaje con el pensamiento, de la relación del lenguaje con la escritura, del lenguaje con la sociedad, etc. Esta relación del lenguaje con el pensamiento es muy importante porque hay una discusión que la vuelve a reincorporar Agamben, retomando a Aristóteles, que establece que en el lenguaje también hay una dimensión que no solamente tiene que ver con el signo, con lo semiótico, sino también no solamente tiene que ver con el significado, con la significación, con la semántica, sino tiene que ver con un sustrato que sostiene inclusive
somático, lo semiótico y lo semántico. Lo somático es otra cosa y tiene que ver precisamente con la actitud, la predisposición, la praxis corporal. ¿Y cuál es esa dimensión de la que está hablando? La dimensión de, digamos, de lo que se dice, de las ideas. Las ideas. Es decir, el pensamiento están íntimamente vinculados a las ideas, que tienen que ver con el lenguaje, pero en este caso habría como una especie de privilegio, de jerarquización de las ideas en el lenguaje mismo, en esta predisposición a hablar. Entonces la pregunta tendríamos que hacernos en el modo siguiente. Entonces también tendríamos que hablar de una predisposición corporal, biológica y genética, si tú quieres, a las ideas. Bueno, pero desde nuestro punto de vista, y eso lo hemos puesto más acá y más allá de la mirada humana, cuando establecimos que todo es vida, que hay vida en sentido restringido como biología, pero también hay vida en sentido amplio como dinámicas energéticas y de la energía, ya pensada desde la teoría de las cuerdas. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de una complejidad mayor del lenguaje, en la medida que no puede haber lenguaje sin ideas. Bueno, ahí está la discusión. Entonces se ha abierto y se ha reabierto la discusión. Y se ha reabierto también la investigación, los caminos de la investigación. Y obviamente se abren los ámbitos del debate, porque estaríamos ante la necesidad de replantear las problemáticas, interpretarlas de otra manera, visualizarlas de otra manera, abordar problemáticas que estaban de alguna manera ocultas. Entonces, este retorno al lenguaje es el retorno a la complejidad, a las dinámicas complejas del lenguaje, a los espesores complejos del lenguaje integrados. Entonces, requerimos ahora un retorno al lenguaje, al análisis del lenguaje, al estudio del lenguaje desde el pensamiento complejo. Aquí terminaríamos esta exposición.